Bienvenidos nuevamente al canal del valor y de los avalúos, siempre con nuevos videos informativos para la multiplicación de los conocimientos en el área de la ingeniería de tasación y de los avalúos. Se presenta el contenido del trabajo El avalúo inmobiliario, un modelo de regresión lineal usando el programa SysDea. Se desarrolla un procedimiento para el análisis de una base mixta de datos, operaciones de registro y oferta, mediante el empleo del modelo de regresión lineal múltiple. El macromodelo se estructuró para 12 variables con una muestra de 397 datos para explicar el comportamiento de los precios unitarios de apartamentos en el sector este de la ciudad de Barquisimeto. Enseguida se comienza con la presentación. En el año 2015 se hizo la presentación del trabajo de grado intitulado Análisis de la dependencia espacial de los precios en el mercado inmobiliario por parte de la estudiante, la ingeniero Mayerlin Mendoza, en el posgrado de especialización de tasación de bienes inmuebles urbanos en el Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA. Con este trabajo especial se le dio continuidad a la línea de investigación del autor de este video, quien era el profesor de las materias estadística descriptiva, inferencia estadística y de modelos econométricos, también responsable de la tutoría del estudio citado. Fue el primer trabajo realizado en Venezuela donde se empleó el análisis de regresión espacial para determinar los efectos espaciales en los precios unitarios del mercado inmobiliario. La base mixta de datos que se estructuró para el referido trabajo se utiliza para dar solución al siguiente ejemplo. Un cliente debe firmar una opción de compra de un inmueble, pero antes de cerrar la negociación decide contratar los servicios profesionales de un tasador para el avalúo del apartamento y así analizar su oferta inmobiliaria. El apartamento tiene las siguientes características. Se localiza en el macrosector este de Barquisimeto, Venezuela. El área de uso privado es de 100 metros cuadrados, cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, 2 puestos de estacionamiento y maletero. El edificio, de 5 años de construido, y el apartamento están en muy buenas condiciones de mantenimiento y conservación. Ahora bien, el profesional debe comenzar su proceso de investigación de mercado, identificando la variable respuesta y las variables explicativas para formalizar el modelo económico. Para este caso, se tiene que el precio unitario está en función del área de uso privado, del número de habitaciones, del número de baños, del número de puestos de estacionamiento, del maletero, de la edad, de la fecha, de la calidad del evento, de la distancia al Sambil y de la distancia al Pedregal. En la siguiente secuencia se describen las variables que participan en el modelo que permite determinar el valor del inmueble tasable. En esta tabla se presenta la información de las variables del modelo. A seguir, la interpretación. La variable número 1 es el área de uso privado, que corresponde al área tasable o vendible del inmueble. Su nomenclatura es AUP, siendo su unidad de medición el metro cuadrado, con una escala original X sin transformaciones. Es del tipo explicativa cuantitativa continua. Su magnitud se mide a través de una inspección física o se extrae de un documento de propiedad. La variable número 2 es habitación, que corresponde al número de habitaciones del apartamento. Se designa con la letra H. Se expresa en unidad. Es del tipo explicativa cuantitativa discreta. Su magnitud se deriva de una inspección física o de la información contenida en el documento legal. La variable número 3 es baño, que corresponde al número de baños del inmueble. Se señala con la letra B. Se expresa en unidad. Es del tipo explicativa cuantitativa discreta. Su magnitud se determina en una inspección física o en el documento legal del apartamento. El puesto de estacionamiento PE es la variable número 4, que corresponde al número de puestos asignados al inmueble. Su unidad de medición es la unidad. Es del tipo explicativa cuantitativa discreta.
Su magnitud se determina a través de la información contenida en el documento legal o por una inspección física en sitio. El maletero M es la variable número 5, que explica si el apartamento dispone o no de un maletero. Es adimensional del tipo explicativa dicotómica discreta. Se identifica a través de la descripción del inmueble en el documento de propiedad o de acuerdo a la inspección en sitio. Respecto a la edad del inmueble, variable edad, identificada como E, se mide en años y es del tipo explicativa cuantitativa discreta. Su magnitud se determina por la diferencia entre la fecha de protocolización del documento de condominio, cédula de habitabilidad, y la fecha del avalúo. En este caso es la edad cronológica, pero hay casos donde por la opacidad de la información y o las características del inmueble, el tasador asume una edad aparente. La variable fecha, expresada en trimestre, se determina por la diferencia entre la fecha de registro o de publicación de la oferta de cada comparable y la fecha más antigua de los datos. Se simboliza con la letra F, es del tipo explicativa cuantitativa discreta. La variable calidad es adimensional del tipo explicativa cualitativa discreta, representada con el símbolo C. Se fundamenta en la siguiente escala de medición: muy bueno 4, bueno 3, regular 2, malo 1. Obedece a una clasificación de los edificios con base en sus características constructivas, calidad de materiales y condiciones generales de mantenimiento. La variable evento, representada con el símbolo EV, considera la alternativa de que el dato de la muestra sea una operación de registro o una oferta. Es adimensional del tipo explicativa dicotómica discreta. Si es una oferta, tiene el valor 1. Si es una operación de registro, tiene un valor 0. La variable DS representa la distancia entre la ubicación del comparable y la ubicación del polo valorizante comercial. Centro Comercial Sanvil. Es expresada en metro, es del tipo explicativa proxy continua. La distancia se determina utilizando las coordenadas UTM del Google Earth. La variable DPI representa la distancia que hay desde la ubicación del comparable hasta la ubicación del polo valorizante residencial, centro geográfico de la urbanización El Pedregal. Es expresada en metro. Es del tipo explicativa proxy continua. La distancia se determina utilizando las coordenadas geográficas UTM extraídas del Google Earth. El precio unitario, representada como PU, corresponde al precio unitario del inmueble comparable, registro y oferta. Su unidad es unidad monetaria por metro cuadrado. Es del tipo explicada, cuantitativa, continua. Sus valores se toman del documento de compra y de la publicación de la oferta. Nota: para analizar la importancia de la ubicación se utilizaron dos variables proxy representadas por la distancia del comparable a los dos polos valorizantes, Centro Comercial Sanvil y el centro geográfico de la urbanización El Pedregal. No se consideraron los efectos de la dependencia espacial de los datos, que deben ser analizados utilizando regresiones espaciales y o geoestadística. En la descripción del video se dejan los enlaces para quien tenga interés en profundizar sobre el tema. En esta imagen satelital está el macro sector este de la ciudad de Barquisimeto. Se observan dos elementos en rojo que enmarcan el superior al Centro Comercial Sanvil y el inferior al centro geográfico de la urbanización El Pedregal. También hay un círculo pequeño azul en la parte inferior que representa la ubicación de un determinado comparable. Se observan igualmente dos flechas azules. La primera va del comparable al Sanvil y se representa como DS. La segunda va del comparable a la urbanización El Pedregal. Se representa como DP. De esa manera
se procedió con todos los comparables de la base de datos para determinar la distancia euclidiana con base en coordenadas geográficas UTM extraídas del Google Earth. Con el uso del programa ArcGIS se generó un mapa donde se pueden observar en puntos verdes la distribución espacial de los comparables en el macro sector este de la ciudad. En esta tabla está la base de datos de las operaciones de compra-venta y de las ofertas que se localizan en el macro sector este de la ciudad. Se hizo el levantamiento de la información de mercado en un lapso de 9 trimestres. Son 302 operaciones de registro y 95 ofertas, para un total de 397, para conformar la base mixta a analizar. En cuanto a las variables, son 11 explicativas y una explicada, el precio unitario. El programa Cisdea es un producto que comercializa la empresa Peli Sistemas Engenharia, que se localiza en Belo Horizonte, Brasil. Del sitio web de la empresa se extrajo la siguiente tabla informativa sobre el programa. Entre las metodologías se destacan la diferencia estadística, regresión lineal, no lineal múltiple, redes neuronales artificiales y análisis envolvente de datos. Con respecto al uso de las redes neuronales artificiales, utiliza el algoritmo backpropagation. Para el cálculo de los regresores del modelo de regresión lineal, se utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios y de máxima verosimilitud. Para el ajuste de regresores, se emplea el módulo de linealización de variables. Entre los principales recursos se destacan técnicas de simulación de Monte Carlo, simulación de variables aleatorias, algoritmo de agrupamiento de datos K-medias, análisis de varianza tabla ANOVA, análisis de componentes principales, módulo de residuos de la variable, distancia de CUP. El tamaño de la muestra y el número de variables dependerá de la memoria de almacenamiento del computador. Se pueden importar modelos generados por otros programas como Sysren y Sysret Windows. Se ha estructurado un modelo de fundamentación, la adecuación integral de las obligaciones y sugerencias de la norma NBR 14653-2. Se incluye la presentación de la tabla de fundamentación. Es posible imprimir el informe descriptivo que incluye tablas y gráficos. Otras características como permite inhabilitar datos en el módulo de residuos y exhibir variables. Mayor precisión en el cálculo del intervalo de confianza. A continuación, se presenta el funcionamiento del programa Cisdea para el análisis de la base mixta de datos a los efectos de generar el modelo de regresión lineal que permita determinar el valor inmobiliario de mercado. El programa ya está instalado en el computador y se habilita con un plug o llave que se entrega cuando se adquiere la licencia. El demo se puede descargar directamente del sitio web de la empresa. Hacemos clic en el icono Cisdea, luego le damos abrir, aparece la pantalla de identificación, luego una pantalla inicial. En esta pantalla hay dos botones de selección, uno de ellos para leer información importante sobre el programa y el otro que dice fechar es para cerrar la pantalla. El programa se fundamenta en 4 metodologías para el tratamiento de datos inmobiliarios. En esta oportunidad se utilizará el análisis de regresión lineal múltiple. Para el modelado se usa una variable explicada, precio unitario, y 11 variables explicativas, y se cuenta con una base mixta de 397 datos.
Haciendo clic en forma continua aparecen conceptos, instrucciones y orientaciones prácticas para la optimización del entrenamiento en el manejo del programa. Se hace un clic en cerrar y se pasa a la siguiente pantalla. En esta pantalla hay 6 oportunidades de selección. Vamos a seleccionar crear nuevo modelo y pasamos a la pantalla siguiente sobre la información del modelo para el SysDea. Empezamos con el nombre del autor del modelo, luego vamos a identificar el modelo, prueba video SysDea, está la fecha, la selección del tipo de actividad, tasación de bienes y el tipo de inmueble, apartamento. Luego colocamos en descripción la identificación del modelo econométrico de apartamentos ubicados en el macro sector este de Barquisimeto. Le damos a siguiente y entramos a una pantalla de identificación de variables. Esta información no la vamos a utilizar por el momento. Vamos a concentrarnos en introducir las variables de acuerdo a la clasificación que hayamos hecho. A, UP, área de uso privado. H, que es la habitación, número de habitaciones. La variable baño. La variable puesto de estacionamiento. La variable maletero. La variable edad. La variable fecha. La variable calidad. La variable evento. La variable distancia al Sambil. La variable DP, distancia al Pedregal. Por último, la variable explicada, que es precio unitario. Podrán ver, tenemos 12 variables para el modelo. Siguiente. Salvamos, guardamos y vamos ahora a clasificar las variables. La primera es cuantitativa continua, habitación cuantitativa discreta, baño cuantitativa discreta, puesta de estacionamiento cuantitativa discreta, maletero dicotómica, la edad cuantitativa discreta, la fecha cuantitativa discreta, la calidad cualitativa discreta, el evento es dicotómica, la distancia al Sambil es cuantitativa continua, la distancia al Pedregal cuantitativa continua, pero vamos a cambiarla para proxy y la explicación la damos más adelante. La proxy y la cuantitativa es la variable independiente que es continua. Clasificadas las variables, seguimos. Aquí está la pantalla para la seguridad, no vamos a hacer nada con ella ahora. Finalizamos, guardamos, nombramos el archivo, guardamos y llegamos al módulo de la base de datos o de datos. Tenemos todas las variables que hemos colocado para el modelo. Vamos a Excel, donde tenemos la base de datos. Vamos a ver qué cantidad de datos tenemos. Vamos a recorrer todas las filas, digamos a la última, que es 397. Vamos a los encabezados para saber si están todas las variables en el mismo orden que colocamos en el programa. No habiendo problema, vamos a regresar al programa y vamos a introducir los espacios, datos, incluir datos, adicionar datos, 396, pues ya tenemos uno, 397, se introduce
Vamos a la primera posición. Vamos ahora a Excel. Hacemos la selección desde el primer dato. Copiamos. Regresamos. Pegamos. Decimos que sí para sustituir los datos. Salvamos. Y ya tenemos los datos para el análisis. El primer paso que tenemos que hacer es ir a variables, exhibir variables, para ver los comportamientos individuales de las variables con el precio unitario. Y tenemos la área de uso privado, observamos la dispersión y la tendencia de datos. Aquí tenemos precio unitario con habitación, precio unitario con número de baños, precio unitario con puestos de estacionamiento, precio unitario con maletero, precio unitario con la edad, precio unitario con la fecha, aquí tenemos con calidad, con evento, con la distancia al Sambil y con la distancia al Pedregal, con sus tendencias. Cada una de las gráficas con sus tendencias. Recuerden que es en forma individual, en forma conjunta tienen otro tipo de comportamiento. Aquí tenemos las variables con su valor medio, mínimo y máximo y la amplitud a los efectos de considerar las pruebas, entre ellas la extrapolación de datos. Es muy importante cumplir. Vamos a datos, editar datos, vamos a meter los datos del inmueble tasable que nos permita hacer la proyección del valor una vez que se termine el modelo. El área son 100 metros cuadrados, 3 habitaciones, dos baños, 2 puestos de estacionamiento, uno porque tiene maletero, para la edad son 5 años de construcción, la fecha el 9º trimestre, que es la fecha última de recolección de datos, y para la prestación del avalúo en calidad 4 porque está en muy buenas condiciones. El evento es 1 porque vamos a buscar el precio de oferta. La distancia de Sambil 750 metros. La distancia del inmueble al Pedregal son 1450 metros. Listo. Guardamos. Vamos al cálculo. Todas las variables están en su escala original. Vamos a hacer el cambio. La única variable que tiene transformación es la variable explicada, que tiene una transformación del logaritmo neperiano. Concluimos la selección y vamos a seleccionar la variable dependiente, que es el precio unitario. Aquí, esto como es un solo modelo, no vamos a revisar estas instrucciones por aquí. Solamente donde vemos categoría vamos a colocar valor unitario y en variable base área de uso privado. Terminamos, calculamos y ya la máquina o el computador empieza a resolver. Resuelto el problema, el cálculo, aquí tenemos los resultados de la regresión lineal y observamos en la parte superior de este dato que fueron 397 datos con 12 variables, el R cuadrado ajustado 0,7601, el F calculado 9336, la significancia 0,01%, 70, 89, 95, los residuos 01839, la desviación estándar y 18 outliers. Vamos a herramientas, vamos a empezar con
con la ecuación. Aquí observamos la ecuación de regresión y cómo se comporta cada variable con respecto a la variable explicada, de acuerdo al modelo de regresión que se ha realizado con el programa. Se observan los diferentes comportamientos con la variable respuesta. Revisado esta parte, vamos con los supuestos. Vamos primero a correlaciones. En correlaciones vamos a ver la matriz de correlaciones aislada y la matriz de correlaciones con influencia, que es la que nos interesa para hacer la revisión del supuesto. Aquí vemos que las correlaciones son de medias a bajas, por lo tanto no hay problema de multicolinealidad entre las variables independientes. Luego vamos a residuos, vamos a ver la parte de, en primer lugar vemos que hay outliers. También vemos que los residuos tienen un comportamiento aleatorio, no hay tendencia, por lo tanto la parte de homocedasticidad se cumple. A distancia de Cook no se detectaron puntos influyentes, no hay puntos que superen la raya azul del indicador numeral 1. Vamos para la adherencia, vemos valores observados con estimado. Esta prueba es muy importante, y también vemos la normalidad de los errores al comparar la curva normal con el histograma de los residuos. Realizado estas revisiones de los supuestos básicos del modelo, vamos a proyectar, y aquí ya está realizado el avalúo. Tenemos los valores unitarios, tenemos los valores totales, el nivel de confianza del 80% y el trabajo encomendado está realizado. Si queremos utilizar el modelo para predecir otros apartamentos, pues simplemente tenemos que adicionar datos para que el módulo proyectar del programa pueda realizar los cálculos. Si vemos en esta fase de culminación del programa, podemos hacer ese pequeño ejercicio. Aquí están los datos del primer inmueble. Vamos a introducir un dato adicional. Datos, incluir datos, y metemos un solo dato, incluimos un solo dato, y se colocan sus valores de las variables, y ya podemos también determinar el valor del otro inmueble. Calculamos, y aquí ya tenemos respuesta para otro inmueble. Vamos a la estimación. En la flecha podemos ir hacia adelante o hacia atrás para identificar cuál es la valor que se requiere. Pues hasta aquí el programa. Vamos a hacer el análisis e interpretación de datos que complementa la información del programa. Una vez expuesto el funcionamiento del programa SysDea, a continuación los resultados. En esta primera tabla se presentan algunas consideraciones generales sobre el contenido de la norma y sobre el modelo. De la tabla de fundamentación hay dos aspectos importantes. El primero de ellos, lo que se refiere a la caracterización del inmueble. Para este caso, se cumple con el grado de fundamentación 3, porque se hizo la caracterización completa en cuanto a las variables analizadas. En cuanto a la identificación de los datos, si bien no se presentan en este trabajo, el informe o trabajo de grado contiene las informaciones de los datos
y variables analizadas en el modelo con fotos y características observadas por el autor del trabajo. Hay dos conceptos que el tasador debe considerar cuando realiza una investigación sobre el mercado inmobiliario y el modelado. El modelo debe ser parsimonioso, esto es, se deben introducir pocas variables que capturen el fenómeno bajo estudio, relegando la influencia menor y aleatoria del término error. Igualmente, es importante la interpretabilidad del modelo, por lo que se debe encontrar la ecuación matemática de fácil entendimiento para su interpretación. En la parte superior se presenta la ecuación de regresión, donde el logaritmo neperiano del precio unitario estimado depende de 11 variables, todas en la escala original, con sus signos y regresores del tipo aditiva. Y en la tabla están los encabezados, supuestos básicos y resultados. También interpretación. Para el supuesto de que los valores de las variables sean números reales sin ninguna perturbación aleatoria, se interpreta en el caso de los datos inmobiliarios que las variables independientes están relacionadas con las características fijas de cada elemento tomado como referencia. Se cumple con esta condición. En cuanto al supuesto de micronumerosidad, la norma NBR 14653-2 para el cumplimiento del grado de fundamentación 3 señala que el número de datos debe ser mayor a 6 que multiplica a k más 1, siendo k el número de variables independientes, en este caso fueron 11. Entonces la ecuación da como resultado 72, que es menor al número de datos utilizados de 397. En cuanto a la linealidad, el modelo de regresión es lineal en los parámetros y en las variables. En este sentido se cumple con este supuesto básico. El poder de explicación del modelo viene expresado a través del coeficiente de determinación. Se obtuvo un R cuadrado ajustado igual a 0,7601, lo que significa que el 76,01% de la variación en torno al precio unitario promedio es explicada por las variables incluidas en el modelo. Para la significancia global del modelo se tiene la prueba ANOVA, análisis de varianza, que se fundamenta en el número de datos y el número de variables independientes. A través de la distribución de Fisher-Snedecor, la significancia determinada asociada al F calculado 93,36 es 0,01%, que es menor al nivel de significancia del 1% para el grado de fundamentación 3. Por tanto, al rechazar la hipótesis nula H0, al menos una de las variables seleccionadas contribuye significativamente para explicar la variación del precio unitario. En la tabla también se observan 3 filas de datos que corresponden a la variable, su significancia y el estadístico T asterisco. Al observar la significancia de las variables se concluye que todas son estadísticamente significativas al nivel de significancia del 10%, grado de fundamentación 3 de la norma. Con relación a los valores del estadístico T asterisco, la variable fecha F es la que tiene mayor influencia en la variación del precio unitario. El error típico es importante para calcular los intervalos de confianza y para comparar modelos de regresión. Es necesario controlar el tamaño del error al compararlo con los valores de la variable a predecir. En este caso, su resultado fue 0,19839, que es bajo. Mientras menor sea, hay menos dispersión de datos, esto es menor la diferencia entre los precios observados y los precios estimados. En relación a la homocedasticidad en los errores, el supuesto indica que los errores tienen un valor esperado 0 y una varianza constante. Para este caso, se
se utilizó la prueba gráfica y se observó el gráfico de los valores estimados versus los residuos estandarizados en el módulo residuos del SISD. En esta gráfica se observa que hay aleatoriedad en la distribución de los errores, no se evidencian tendencias, por tanto, se cumple con este supuesto básico. En cuanto a la normalidad de los errores, se señala que los errores son variables aleatorias con distribución normal. En el gráfico anterior, se pueden observar que la mayoría de los datos están entre -2 y +2 desviación estándar del modelo. A seguir, los resultados de los valores porcentuales a comparar con la distribución normal. Hay 4 columnas: distancia de la media, error típico, normal, límites sugeridos, resultados y aceptación. Para el caso del primer intervalo entre -1 y +1 desviación estándar, la distribución normal tiene 68% de los datos en ese intervalo. Los límites sugeridos son entre 66 y 74. El resultado es 70, por lo tanto, se acepta que son resultados muy similares a la distribución normal, y así sucesivamente con los demás intervalos. Se confirma el cumplimiento de este supuesto con el histograma de los errores y su comparación gráfica con la distribución normal del módulo de ajuste. En cuanto a la multicolinealidad, este supuesto se refiere a que no debe existir ninguna relación exacta, colinealidad, entre las variables independientes que conforman el modelo. A seguir, se presenta la matriz de correlaciones con influencia, en donde están los resultados de las correlaciones entre las variables. Como se puede ver, los valores de las correlaciones son medios y bajos, menores a 0,70. Por ello, se concluye que no hay problemas de multicolinealidad entre las variables del modelo. Los outliers son datos que tienen un error grande en relación a los demás que conforman la muestra. Se detectan rápidamente a través de un gráfico de los errores estandarizados versus los valores estimados. En el módulo residuos se encuentra la siguiente gráfica. Los outliers se suelen identificar si superan los límites -2 y +2 del gráfico, como los que se enmarcan en los cuadros negros. Del modelo de resultados se extrae que los outliers son 18, que representan el 4,53% de la totalidad de la muestra, porcentaje menor que el sugerido del 5% para comprobar la normalidad de los residuos. Se cumple con este supuesto. Los puntos influyentes son aquellos que tienen pequeños residuos, algunas veces nulos, que se distancian de la masa de datos, pudiendo alterar completamente las tendencias naturales indicadas por el mercado. En el módulo residuos está el gráfico de la prueba de la distancia de Cook que se presenta a seguir. En este gráfico, si un punto es mayor a 1, esto es, está por encima de la raya azul superior, entonces es un punto influyente, por lo que se debe revisar antes de asumir la decisión de retirarlo de la muestra. En este caso, se concluye que no hay puntos influyentes. En cuanto al ajuste del modelo, existe una prueba adicional para verificar el poder de explicación del modelo, que es el gráfico de los precios observados versus los precios estimados. La situación ideal es que ambos precios sean iguales. En ese caso, la línea de tendencia que se genera por la intersección de los puntos tiene un ángulo de 45 grados, lo que significa que el coeficiente de determinación del modelo es igual a 1, por tanto, no hay errores. A seguir, el gráfico del módulo ajuste del SISD. Al observar las pendientes de las líneas,
se evidencia que la línea roja del modelo se aproxima a la línea ideal amarilla. Esto es posible porque el coeficiente de determinación ajustado del modelo es de 0,7601. Los puntos se distribuyen aleatoriamente con mayor concentración desde 3.000 a 9.000 unidades monetarias por metro cuadrado. Luego de este último precio existe cierta dispersión. Para la extrapolación, la norma NBR 14653-2 establece que no es permitida la extrapolación para el grado de fundamentación 3. Para el caso en estudio, se presenta una tabla comparativa entre los valores medio, mínimo y máximo de las variables con el valor de cada variable empleada para estimar el valor puntual e intervalar para el bien inmueble tasable. Por ejemplo, la variable área de uso privado, la media de la muestra fue 110 con un mínimo de 62 y un máximo de 460. El área del bien tasable es de 100 metros cuadrados. Por tanto, no hubo extrapolación. Así, para el resto de las variables. Se concluye que no hay extrapolación de los valores de las variables para la estimación del valor inmobiliario de mercado. Se cumple con la condición de la norma. Analizados los supuestos básicos del modelo y revisadas las pruebas estadísticas pertinentes, se presenta en la parte superior la ecuación de estimación. Es una ecuación del tipo multiplicativo donde el precio unitario estimado depende de 11 variables independientes y un término constante. En cuanto a los coeficientes y su interpretación, se tiene: por cada aumento de un metro cuadrado del área de uso privado del apartamento, el precio unitario disminuye 0,17%. Por cada aumento de una habitación en el apartamento, el precio unitario disminuye 7,72%. Por cada aumento de un baño en el apartamento, el precio unitario aumenta 5,61%. Por cada aumento de un puesto de estacionamiento para el apartamento, el precio unitario aumenta 7,05%. Si el apartamento cuenta con maletero, el precio unitario es 5,41% superior al precio unitario del apartamento que no lo tiene. Por cada aumento de un año de construcción del edificio, el precio disminuye 0,93%. Los precios unitarios tienen una tasa de variación de 5,30% en forma trimestral. Para el caso de la variable calidad, si el apartamento está en muy buenas condiciones, su precio unitario es 11,01% mayor que el precio unitario de un apartamento en buenas condiciones. A la vez, uno en buenas condiciones, su precio unitario es 11,01% mayor que el precio unitario de otro que esté en regulares condiciones. Un apartamento en regulares condiciones tiene un precio unitario 11,01% mayor que un apartamento en malas condiciones. Si se toma como referencia este último apartamento, el de buenas condiciones tiene un precio superior en 23,23%, mientras que el precio unitario del de muy buenas condiciones es superior en 36,80%. Para el evento, el precio unitario de la oferta de apartamento es 22,60% mayor que el precio unitario de las operaciones registradas. Para cada 100 metros que se distancia la ubicación del apartamento del centro comercial Sambil, el precio unitario disminuye en un 0,27%. Y por cada 100 metros que se distancia la ubicación del apartamento de la urbanización El Pedregal, el precio unitario disminuye en un 0,37%. Para la estimación del valor de mercado del inmueble, se utilizó el módulo Projetar del CISDEA.
En la tabla está la información sobre las variables introducidas en el modelo que corresponden al inmueble tasable. Se destacan los valores mínimo, medio y máximo para el valor unitario y el valor total. Igualmente, el nivel de confianza para la predicción. En este sentido, se puede concluir que el valor unitario de mercado con un nivel de confianza del 80% estará contenido en el intervalo de valor de 12.075,99 y 13.417,00 unidades monetarias por metro cuadrado. A los efectos de cumplir con la solicitud del cliente para la realización del avalúo del inmueble con fines de adquisición, es criterio del tasador asumir el valor unitario promedio para estimar el valor del inmueble. Así, al multiplicar el área de uso privado de 100 metros cuadrados por el valor unitario de 12.728,25, resulta el valor total de 1.272.825 unidades monetarias. Para la fecha actual, el apartamento localizado en un edificio que se ubica en el macrosector este de la ciudad tiene un valor inmobiliario de mercado redondeado de 1.272.800 unidades monetarias. Se llega al final de la presentación de este video, esperando que su contenido contribuya con el acervo técnico del tasador inmobiliario. Hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal del Valor y de los Avalúos para que reciban notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias por la atención.